Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima sesión del seminario LEIA de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, de, que organiza la Universidad Panamericana, la Facultad de Filosofía, con la Facultad de Ingeniería, y bueno, pues cada vez se han agregado diversas instancias que participan en este seminario, y lo estamos realizando el día 8 de mayo de 2024. eh, y en esta ocasión, pues yo presentaré un trabajo que estoy todavía construyendo y que espero pues que sea interesante para todos ustedes. Esta vez sí va a estar muy filosófico, más filosófico de lo que hemos estado en las últimas sesiones, porque ha estado muy técnico, creo, una parte de este seminario. Eh, y bueno, pues es para presentar también un proyecto en el que estoy colaborando con varios académicos de diferentes instituciones, que está asociado a un instituto que se llama Instituto Promotor del Bien Común. Pues su investigador principal es el doctor Matías Nebel, y que justamente en esta ocasión estamos participando en un proyecto sobre ética de la inteligencia artificial. El objetivo principal de ese proyecto va a ser hacer como una especie de decálogo o lista de principios éticos para la inteligencia artificial alrededor de una noción de bien común, que es la que está en este instituto. Entonces, este es como un trabajo que está orientado a ir avanzando en ese proyecto que tenemos. Hay algunas personas aquí en esta sesión que están colaborando en este proyecto conmigo. Está la maestra Yasmín Tiznado, eh, por lo menos ahorita. Sé que al ratito vendrá la doctora Ana Laura Fonseca, y bueno, pues hay más personas alrededor de este proyecto. Y bueno, pues entonces, como habíamos quedado, la sesión de hoy pues va a ser sobre eh, los principios, algunos análisis sobre los principios de la ética del bien común. Me presento rápidamente para que quienes me encuentren por primera vez después en la grabación. Yo soy la doctora Karen González Fernández, soy filósofa por la Universidad Panamericana y estudié la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, y actualmente trabajo en la Universidad Panamericana. Estoy a cargo de este seminario, doy clases en la licenciatura y en la maestría, y mis líneas de investigación principales pues son la enseñanza de la lógica, la filosofía de la filosofía de la computación, sobre todo de manera general, más relacionada con temas de lógica y epistemología, pero pues ya estamos entrando también a estas discusiones éticas. Y bueno, pues entonces ahora sí, me voy a, a la presentación del día de hoy. Les agradeceré que me digan si quieren participar, por ejemplo, a lo mejor, pues que directamente me interrumpan en algún momento, eh, o tal vez no pueda estar tan pendiente del chat, aunque parece que sí. Pero bueno, si quieren interrumpir en cualquier momento pueden hacerlo. Y si no, pues nos damos de corrido y ya dejamos un espacio al final para la discusión. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta es la charla de hoy. Análisis de algunos criterios para establecer principios de ética de la inteligencia artificial. Como todos, bueno, aquí un poco lo que voy a presentar el día de hoy, ¿no? Primero, dar una introducción general sobre el problema de los principios para la ética de la inteligencia artificial. Después me centraré un poquito en la propuesta de Luciano Floridi, que está basada por una parte en los principios de la bioética, y entonces pues ahí articularé cómo lo está pensando él desde estos principios y luego aplicados a la inteligencia artificial. Hablaré un poco de la noción de bien común, de una noción de bien común general, y bueno, pues haré algunas reflexiones finales sobre esto. Entonces, la introducción, ¿no? Como ustedes saben, este tema de la ética de la inteligencia artificial pues ha sido de un interés creciente en los últimos años, sobre todo debido a que la inteligencia artificial como tal pues ha posicionado muchísimo en la sociedad en muchos ámbitos como un área importante de desarrollo, de fuentes de trabajo, de cambios radicales en nuestras sociedades.
Y entonces, pues, empezó a haber un creciente cada vez más amplio en estos temas. Actualmente hay muchos países que están en procesos de legislación sobre esto. Precisamente en esta semana la Unión Europea, por ejemplo, ya aprobó una primera legislación después de muchos años de estar discutiendo al respecto. Y bueno, pues así sabemos que en Latinoamérica también ahora mismo hay muchos proyectos, ¿no? Y procesos de tratar de legislar. Es bastante difícil, por eso se han tardado mucho también, pero pues ahí está, ¿no? Es como lo que se está intentando en este momento. Y ha habido diferentes organismos e instituciones internacionales que están haciendo llamados, han hecho llamados ya para estudiar estos temas, ¿no? Uno de los más conocidos fue el de la UNESCO, que hace 2 años aproximadamente hizo como un llamado general a que todo el mundo que pudiera se dedicara a estudiar estos temas de ética de la inteligencia artificial. Y eso dio lugar a que hubiera, pues sí, muchas propuestas en diferentes partes del mundo, ¿no? Ya como que eh, pues mucha gente ha respondido al llamado, cada vez es un tema en el que más personas están discutiendo, participando. Por una parte es bueno, pero por otra parte, pues puede causar como mucho ruido, ¿no? Se puede hacer mucha confusión y eso es un poco parte del problema que tenemos actualmente, ¿no? Eh, y eso justamente es una de las cosas que Luciano Floridi, que es uno de los principales autores que actualmente se dedican a estudiar estos temas de ética de la inteligencia artificial, pues trata en su libro, ¿no? En este libro que publicó apenas el año pasado, se llama La ética de la inteligencia artificial, hace un balance de las principales propuestas de principios éticos para la inteligencia artificial. Yo creo que en este libro ya está presentando como ahora sí que la síntesis y del trabajo muy acabado de una investigación que he estado realizando durante muchos años. O sea, él ya tiene publicados muchos artículos sobre estos temas desde antes y entonces como que está muy bien este libro porque ya es como un lugar en donde ya sentó muchos de las cosas que había estado investigando y entonces ya tiene como mucha claridad en lo que quiere decir, ¿no? Eh, pero pues justamente una de las primeras cosas que hace es decir, bueno, hubo, él tomó 6 propuestas que fueron como muy relevantes en su momento, que se hicieron en diferentes ámbitos sobre propuestas de principios éticos de la IA, y dijo, bueno, voy a analizar estas 6 y voy a ver si puedo como sintetizar algo de ellas, porque obviamente hay como muchas repeticiones o puede haber confusiones en lo que dice, ¿no? Las propuestas que él analizó fueron estas. Los principios de Asilomar, que se llaman así porque hubo una reunión en este lugar, Asilomar, en noviembre del 2017, alrededor de este Instituto del Futuro, que es una institución que está muy preocupada pues como por el futuro de la humanidad y están tratando de hacer investigación para tratar de ayudar a que el futuro pues sea prometedor y no sombrío. Y bueno, entonces ellos sacaron un documento como resultado de esta reunión en noviembre del 2017, donde ya proponen algunos principios. Después está la Declaración de Montreal, que se dio en la Universidad de Montreal, que fue un documento también que sale como resultado de un foro que hicieron llamado Foro de Desarrollo Socialmente Responsable de la Inteligencia Artificial en noviembre del 2017. Después está una segunda versión de esto, pues no lo pude traducir porque está complicado. Ethically Aligned Design, a Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems. Bueno, sí se podía traducir, pero podría no quedar muy claro a qué se refería esto, ¿no? Y se abrevió como IEEE, que también fue en 2017. Y este documento se conformó a partir de la colaboración de 250 líderes globales y se publicó en diciembre, ¿no? O sea, digamos, se involucraron a muchas personas que trabajan en la empresa, que trabajan en la academia y demás, que están con estos temas, para hacer esto, ¿no? Este análisis de lo que se necesita desde la perspectiva ética, y pues por eso lo incluyó Floridi entre los estudios que decidió trabajar. Están también los principios éticos
que se ofrecen en el Statement on Artificial Intelligence, Robotics and Autonomous Systems, que abrevió como eje del 2018, que fueron publicados por la Comisión de la Unión Europea en marzo del 2018, ¿no? Este fue el documento que, como resultado de una convocatoria que hizo la Unión Europea a muchos académicos y empresarios de su entorno en este año, hicieron este documento, y bueno, pues esto es lo que también utilizó Floridi para hacer su análisis. Y los 5 Overarching Principles for an AI Code, generados por el Comité de Inteligencia Artificial del Reino Unido en 2017 y 2018, que se publicó en abril de 2018. Y The Tenets of the Partnership on AI en 2018, que fue también publicado por una organización de académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, compañías que usan la inteligencia artificial y otros grupos. O sea, básicamente todo el que pudo, que era como que tenía algo importante que decir al respecto, intentaron meterlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, Floridi pensó que con incluir a todos estos documentos y analizarlos estaba haciendo pues ya como muy incluyente. Yo noto, por ejemplo, que le hizo falta pensar en otras partes del mundo, ¿no? Como pueden ver, pues todo esto es demasiado eurocéntrico, que no él mismo es europeo, pero a lo mejor no se dio cuenta o no sé, pero pues es importante también, sería importante incluir a Latinoamérica, a África, Asia, además, ¿no? Pero bueno, digamos, es lo que hay por el momento. Digo, se ha hecho mucho trabajo sobre esto también en Latinoamérica, pero precisamente no ha sido tan conocido ni tan estudiado. Y bueno, pues para esta presentación ya me basé en este documento, luego habrá que ampliar eh, los recursos de investigación. ¿Por qué eligió Floridi estas propuestas? Bueno, pues él pensó que eran recientes, la mayoría son de 2017, 2018, que eran directamente relevantes con respecto a la inteligencia artificial y su impacto en las sociedades como una totalidad, ¿no? Ya viéndolo, o sea, de manera amplia, no muy cerrado a algún tema específico o alguna industria específica, sino ya viendo a la sociedad en su conjunto. Eran altamente respetadas, publicadas por autoridades y organizaciones multidisciplinarias con alcance por lo menos nacional. O sea, buscó propuestas que sí fueran como reconocidas en su contexto, ¿no? Que no, porque pues imagínense, cualquiera podría decir lo que quisiera y pues a eso nos multiplicaría todavía más lo que se está diciendo al respecto, ¿no? Terminaron siendo propuestas incluyentes y entonces, cuando reunió todas estas propuestas, resultó que se obtenían 47 principios para la ética de la inteligencia artificial, que como se podrán imaginar, pues en realidad se traslapaban entre sí muchos de ellos, ¿no? O sea, tendían a ser repetitivos, tendían a hablar de los mismos problemas en ocasiones, eh, o variaban un poco la terminología, había como algunas digresiones lingüísticas, pero en realidad querían decir lo mismo. Y también tenían problemas, ¿no? Como vamos a ver, y esto sí se va notando un poquito en lo que diremos a continuación, pues va a haber problemas, sobre todo yo considero de vaguedad, ¿no? O sea, muchos de los términos que usan o de las expresiones que se emplean, no está claro exactamente a qué se refieren, se pueden referir a muchas cosas, y bueno, pues eso va a ser problemático ya con vistas a buscar el resultado final, ¿no? Y eso es algo que Floridi ve, que por eso él quiere hacer otra propuesta, que pues es de la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Eh, Básicamente, Floridi piensa que se pueden sintetizar los 47 principios en 4 bloques más 1. Vamos a ver por qué esto. Que él piensa que van a estar muy cercanos a la clasificación de los principios de la bioética, ¿no? Ahorita voy a profundizar entonces en esto. Pero bueno, esto es interesante. Para quienes no conozcan el trabajo de Floridi o apenas se estén enterando de él en esta sesión, es algo que ya pueden como ir diciendo, ¿no? Con seguridad. O sea, como
yo creo, la principal propuesta de Floridi en este libro y como resultado de sus investigaciones anteriores es hacer esta especie de analogía entre cómo funcionan los principios de la bioética, de los que, digamos, están muy establecidos y ya llevan muchos años pensándose en ellos, de manera análoga, hacer algo con lo que serían los principios de la ética de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estos principios de la bioética, ¿no? ¿De dónde salieron? Eh, estos salieron, sobre todo, en primer lugar, por una preocupación que hubo en los Estados Unidos por este tema desde 1974. Esto los condujo a hacer como una primera investigación al respecto. Y entonces en 1978 se publicó el llamado ahora Informe Belmont, que incluía 3 principios: el respeto por la persona, la beneficencia y la justicia, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en esto. Posteriormente, en 1979, Beauchamp y Childress publicaron el libro Principios de Ética Biomédica, en donde retoman lo que ya habían hecho en 1978, pero van a añadir uno más y van a cambiar un poquito uno de los que estaban ahí. Entonces, ellos van a hablar de estos 4 principios: el de no maleficencia, el de beneficencia, el de autonomía y el de justicia. Ajá. Estos principios en realidad se pensaron sobre todo para la práctica médica, o sea, que es de bioética. En realidad estaban pensando en las experimentaciones que se hacían desde la perspectiva médica, y entonces era como tratar de proteger a los seres humanos que participaban en estos experimentos y tratar como de cubrir todos sus derechos, ¿no? Ver cuál era la mejor manera de tratar a las personas en este tipo de contextos. Entonces, estos principios se crearon pensando en eso. ¿No? Eh, Algo que no puse en la presentación, pero que es importante desde la perspectiva de Floridi, es que él piensa que estos principios se pueden hacer de manera análoga con los de la inteligencia artificial, eh, porque él sostiene que la inteligencia artificial en realidad no es que sea inteligente, no es un tipo de inteligencia, sino que más bien genera un tipo de agencia. O sea, las herramientas que tiene la inteligencia artificial pueden actuar en el mundo de manera autónoma. Ahorita vamos a discutir un poco sobre el asunto de la autonomía, pero esa es un poco la idea, ¿no? Que sin necesidad de que una persona maneje, esté todo el tiempo al tanto de la máquina, va a llegar un momento en que la máquina va a poder actuar por su cuenta, y eso es un poco lo que distinguiría, piensa Floridi, a la inteligencia artificial, a lo que él va a considerar que forma parte de la inteligencia artificial. Y entonces piensa que desde la perspectiva bioética, pues es un poco lo que hay en el fondo lo mismo. Hay agentes, ¿no? Personas que actúan en el mundo, que toman decisiones. Y por eso piensa que se puede hacer como esta analogía entre estos principios de la ética biomédica con los de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ir viendo un poquito. Lo que voy a hacer ahora es ir presentándoles cómo aparece este principio en la bioética y luego cómo nos habla un poquito del Floridi en su libro. Ahí sí, lo de Floridi va a ser como muy rápido, porque en realidad él lo menciona todo esto lo sintetiza en un capítulo del libro, y luego desarrolla muchísimo cada uno de los elementos en todo el libro. Pues no iba a poder dedicar toda la sesión a hablar tanto, pero pues voy a ir diciendo algunas cosas como clave para que pensemos si sí o si no funciona esto, ¿no? De tratar de aplicar principios como estos al tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en bioética, la beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. Aquí ha habido mucha discusión con estos principios, porque esto de la beneficencia y la no maleficencia, hay quienes piensan que casi podría ser lo mismo, pero lo que se suele decir que es la diferencia importante es que la beneficencia implica como una acción concreta, específica,
activa en ese sentido, por eso la importancia en el término acción. Y la no maleficencia es más bien como evitar el daño, ¿no? Por eso, por ejemplo, vean, aquí se empieza a ver un poco el problema, como que hay lugares en donde se traslapan los conceptos, ¿no? Esta parte de todo lo que tiene que ver con los principios de bioética, lo tomé de un artículo de Ciurana, que escribió en 2010, haciendo un análisis sobre estos principios basado en los autores que los propusieron por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, por eso, donde vean estas citas aquí a pie, es porque estoy citando tal cual el artículo. Ajá. Entonces, bueno, la no maleficencia implica la ausencia de acción, y en cambio la beneficencia incluye siempre la acción. Beauchamp y Childress distinguen dos tipos de beneficencia: la beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de beneficios y la utilidad requiere un balance entre los beneficios y los daños. Pues es un hacer buscando siempre el beneficio, y en este caso, fíjense cómo se ve muy bien en las reglas que proponen aquí, de todos, ¿no? No nada más el beneficio de una persona o mi beneficio, sino el beneficio de la comunidad. Y estos son algunos ejemplos de las reglas de beneficencia que ellos proponen, ¿no? Protege y defiende los derechos de otros, previene el daño que puede ocurrir a otros, quita las condiciones que causarán daño a otros, ayuda a las personas con discapacidades o rescata a personas en peligro, ¿no? Como pueden ver, está muy presente en todos estos ejemplos el asunto de, bueno, por un lado, de lo de los demás, pero fíjense, como que todo esto implica tener una visión amplia de lo que son los derechos de los demás y también de los daños que se pueden hacer para los demás. Y entonces, como que desde una mente maestra, ¿no? De quien está manejando las condiciones de algún sistema o lo que sea, pues prevenir eso, ¿no? Quitar las condiciones que podrían causar el daño, ¿no? Y bueno, creo que eso es interesante porque muchas de las cosas que van a tener que ver con los sistemas de inteligencia artificial, pues creo que sí se pueden pensar desde esta perspectiva también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera en la que se pensó en los términos de la beneficencia en bioética. Ajá. Lo que nos dice Floridi sobre esto en inteligencia artificial es que aquí estaría incluido entonces promover el bienestar como un bien otra vez para todos, preservar la dignidad y ser sustentables con el planeta, ¿no? Fíjense, aquí yo pienso que aquí está incluyendo un poco más de lo que con claridad se ve en el de la bioética, pero bueno, que sí se puede pensar desde el de la bioética. Algo interesante que está puesto aquí es el asunto de la sustentabilidad, ¿no? Esto puede tener que ver con lo de tener en cuenta como la totalidad, ¿no? Verlos a todos. Y que, bueno, es uno de los principales retos que tiene la inteligencia artificial como se está desarrollando hoy en día, ¿no? Que gasta muchos recursos y que hay que ver que de veras pues se pueda llegar a un nivel en el que puedan ser sustentables, ¿no? Entonces, Floridi lo que nos dice es que, por ejemplo, en las declaraciones de Montreal y en la de IEE aparece mucho el término well-being como bienestar en general, que en las del Reino Unido y en las de Silomar caracterizan este principio como un bien común, que en partnership aparece una expresión como esta, ¿no? Dice, la IA debe tratar de asegurarse de beneficiar y empoderar a la mayor cantidad de personas posible. El documento que podríamos abreviar como eje menciona sobre todo la dignidad humana y la sostenibilidad. Sostenibilidad. Pero obviamente como esta es o sea, como la síntesis que está haciendo Floridi, él lo que está haciendo aquí es decir, cómo dentro de los principios que cada uno de estos documentos propone, pues podríamos agrupar los que hablan de estos temas bajo este paraguas de la beneficencia, ¿no? Y con respecto a lo que yo quería conectar esta presentación, que es el tema del bien común, pues es claramente algo que está metido aquí en este, ¿no? Porque
Por un lado, si se fijan, desde la presentación anterior, o sea, desde la bioética misma, y aquí también, eh, se está hablando mucho de pensar en los otros, ¿no? De tener en cuenta a los otros y de verlo como desde una perspectiva social amplia. Y eso, pues obviamente está relacionado con una noción de bien común, que en términos de la inteligencia artificial, pues sí aparece tal cual en algunos de los documentos que están mencionados aquí, ¿no? Ahora, el problema es que eh, puede ser una noción un poco vaga y pueden caber demasiadas cosas aquí, y entonces hay que ver si nos sirve, ¿no? Tener un paraguas tan amplio, o si tendríamos que pues ser más precisos o afinar un poco más si queremos llegar a decir algo pues que realmente sea útil, ¿no? Pero bueno, para empezar, digamos, pues está este aspecto de la beneficencia. El siguiente aspecto en la bioética es el de la no maleficencia. Entonces, este principio hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la máxima clásica, primum non nocere, de lo primero no dañar, y aunque la máxima como tal no se encuentra en los tratados hipocráticos, sí que existe una obligación de no maleficencia expresada en el juramento hipocrático. Así, sobre el uso del régimen para el beneficio de los pacientes, este juramento dice, si es para su daño, lo impediré, ¿no? Acuérdense otra vez del contexto de estos principios, que era para hacer experimentaciones con seres humanos. Entonces, pues es muy importante este asunto de que, pues lo más que se puede, hay que tratar de no dañar a las personas, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces aquí está como puesto de manera así muy, muy clara. Las reglas típicas referidas al principio de no maleficencia son reglas como estas, ¿no? No matar, no causar dolor o sufrimiento a otros, no incapacitar a otros, no ofender a otros, no prive a otros de aquello que aprecian en la vida, ¿no? Son principios, entonces, que están muy enfocados a evitar el daño, ¿no? Fíjense, la mayoría de estos están puestos en términos negativos, ¿no? O sea, algo que no hay que hacer. Es como evitar acciones que claramente van a ser negativas para los demás, ¿no? Eh, y bueno, que también pues son principios que pueden llegar a ser muy cuestionados desde la misma bioética, ¿no? Desde la parte médica, porque pues ha habido muchas críticas, puede haber muchas críticas a esto, ¿no? O sea, esto de no matar, por ejemplo, con la eutanasia, pues es contradictorio. eh, no causar dolor o sufrimiento, bueno, a lo mejor hay algunos que son necesarios para evitar males mayores, pero ¿cómo decidimos cuál sí, cuál no, cuál es mayor, cuál es menor, cosas así, ¿no? O sea, van a ser problemáticas. Pero bueno, está puesto pues como un principio de inicio importante. Y en el caso de la inteligencia artificial, Floridi está traduciendo este principio, pues a lo que va a tener que ver sobre todo con privacidad, seguridad y esto que él llama capability caution, ¿no? Entonces aquí lo que él nos dice es que en 5 de los 6 documentos que analizó, aparece, por ejemplo, el llamado a prevenir los ataques a la privacidad personal, ¿no? El tema de la privacidad, si están siguiendo estos temas de inteligencia artificial, han de saber que es uno de los más eh, hablados, digamos, discutidos por todos, es uno de los más problemáticos, porque la manera en que los sistemas de inteligencia artificial necesitan tener datos, una cantidad de datos gigante, implica que muchos de esos datos pues se adquieren y se usan sin que se pueda garantizar necesariamente la privacidad de cómo se están, de las personas que los generaron y de cómo se están usando. Y eso es uno de esos temas súper problemáticos en la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues ese tema está quedando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué es importante, desde esta perspectiva, por qué es importante tener en cuenta el asunto de la privacidad? Pues porque no tenerla en cuenta puede generar daños a las personas que generaron los datos, ¿no? Entonces es como el asunto para empezar. Y por eso hay que hacer todo lo posible por generar las mejores medidas de privacidad y de seguridad para las personas que están dejando sus datos, ¿no? También posiblemente es uno de los rubros en donde
más está infringiendo, digamos, ¿no? Los derechos de las personas. Ya saben, todas estas controversias, por ejemplo, con las herramientas de inteligencia artificial generativa, que usan todos los documentos que hay en Internet o muchos de ellos sin darle crédito a los autores, ¿no? Todo ese tipo de problemas, pues están metidos aquí. Entonces, pues aquí yo creo que también hay mucho trabajo que hacer y está difícil de resolver, ¿no? Por la naturaleza misma de la inteligencia artificial. Eh, por otro lado, bueno, se llama en general evitar el mal uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Un problema que hay como con esta, o sea, en este rubro, digamos, pues es que eso de hacer mal uso, pues es algo muy vago, ¿no? O sea, no está puesto con claridad en muchos de los documentos y posiblemente, porque de manera general no es tan fácil especificar a qué nos estaríamos refiriendo con hacer mal uso, ¿no? Uno de las cuestiones que yo estaba pensando cuando estaba preparando esto es que en el afán de querer hacer estos principios muy generales, pues perdemos algunas particularidades y posiblemente este es uno de esos rubros en donde perder las particularidades sí es un problema, porque son las particularidades las que nos podrían decir cuáles podrían ser los malos usos de las diferentes herramientas de tecnología artificial, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de estos problemas con los que hay que lidiar si uno quiere tratar de eh, dar algunos principios que realmente funcionen, pues hay que encontrar como el punto medio entre lo general y lo particular. Eh, y eso también tiene que ver con esta noción de capability caution, ¿no? O sea, es como muchas veces no sabemos el daño que algo puede generar por anticipado, sino que hasta que ya lo estamos usando, hasta que ya estamos usando la herramienta o hasta que ya estamos trabajando con algo, nos damos cuenta que hay diferentes maneras en que se pueden generar daños, ¿no? Por ejemplo, nuestras expresiones muy famosas de daños colaterales podrían entrar aquí y entonces es ahí cuando ya se podría hacer algo. Pero pues siempre hay que tratar como de prever, ¿no? El alcance que puede tener una herramienta, para qué se podría usar, y entonces cuáles son los malos usos que se le podrían dar, pues para tratar de evitarlos por anticipar, pero pues no siempre se va a poder, ¿no? Entonces cuando nos demos cuenta de que ya algo se está usando mal en alguna medida, pues es donde ya se podría tratar de corregir, eh, pero pues otra vez hay como toda esta tensión entre cómo lo podemos proponer de inicio, ¿no? Eh, y bueno, yo aquí lo que quería también, pensando otra vez en el asunto del bien común, pues igual eh, está aquí metido, ¿no? De la misma manera que en el anterior. Finalmente, eh, esto de evitar el daño, pues es también evitar el daño de manera general para todos, ¿no? O sea, como un bien común eh, que funcione de verdad para la totalidad. Entonces, también cuando estemos preocupados por cuestiones de privacidad, de seguridad, pues hay que pensar en todos los que estamos involucrados en el uso de estas herramientas, ¿no? O en la generación de estas herramientas, para poder proponer mejores eh, pues normativas o principios que pudieran ayudar desde esta perspectiva y no nada más pensar como de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también hay espacio para el asunto del bien común. Después tenemos el principio de autonomía en bioética. Entonces aquí, para Beauchamp y Childress, el individuo autónomo es el que actúa libremente de acuerdo con un plan autoescogido, ¿no? Entonces están pensando un poco en esta noción de libertad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene esta posibilidad de actuar por sus propias decisiones de acuerdo a un plan que cada quien ha determinado. Entonces, según ellos, todas las teorías de la autonomía están de acuerdo en dos condiciones esenciales. La libertad, entendida como la independencia de influencias que controlen, y la agencia, es decir, la capacidad para la acción intencional, ¿no? Aquí está esta noción de agencia, que como ya les decía es muy importante para la propuesta de Floridi, por ejemplo, y que
creo que es importante destacarla como una característica muy relevante de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que permite que las máquinas trabajen por su cuenta, digamos, sin que todo el tiempo haya un humano detrás dirigiendo lo que están haciendo. Pero también aquí me parece que puede haber, puede generarse muchos malentendidos de lo que realmente significa la autonomía, ¿no? Sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Ha habido siempre muchas críticas a haber usado este término en inteligencia artificial. Hay quienes dicen que debería haberse hablado mejor de automatización en lugar de autonomía, precisamente porque lo que terminan haciendo las máquinas con herramientas de inteligencia artificial es que aunque actúan solas, como dice Floridi, por esto de la agencia, en realidad no tienen autonomía como la que tenemos los humanos, ¿no? Ellas no se dan a sí mismas este plan de acción, ni tampoco están realmente eligiendo lo que van a hacer, ¿no? Están siguiendo instrucciones, están siguiendo reglas, están haciendo procesos y aunque llega un momento en que ellas generan solas los procesos, de todos modos los resultados de esos procesos son los que dirigen la acción que van a llevar a cabo. Y entonces eso pues es muy diferente a lo que hacemos los seres humanos en principio, ¿no? Ahora, esto es también como uno de esos temas escabrosos, porque pues hay muchas críticas también desde muchos ámbitos distintos a la noción de libertad humana, a la noción de autonomía humana. Eh, si nos ponemos a ver todos esos problemas, pues no vamos a resolver demasiado. Y más bien yo creo que lo que sí podemos decir en general, pues es que, digamos, aunque el problema grande sobre la libertad o sobre la autonomía humana no estén resueltos así absolutamente, es claro que tenemos por lo menos cada uno de nosotros tiene un campo de acción en donde parece que actúa de acuerdo a lo que piensa, puede actuar de acuerdo a lo que piensa. En ese sentido podríamos hablar como de por lo menos una libertad mínima. No es una libertad absoluta, ni es una libertad así que signifique que se puede hacer lo que sea, o en donde no cuentan las circunstancias externas. O sea, es claro que también estamos limitados por muchas circunstancias externas, pero dentro de esos límites también tenemos un campo de acción para movernos de manera independiente a lo demás, ¿no? Ese sería como por lo menos el ámbito de libertad que podemos tener. Y la agencia, pues es esto, es como tomar las decisiones, ¿no? De hecho, actuar. Eso pues también lo tenemos, ¿no? Ahora, aquí, fíjense, ya viendo eh, las reglas, ¿no? Que ellos proponen en este apartado, yo creo que aquí es donde se ve que ya no, bueno, o sea, se entiende a lo mejor para la bioética, pero puede haber como combinación con los otros ámbitos que ya teníamos o que vamos a ver ahora, y que pueden traslaparse unos ámbitos con otros, ¿no? Que no es tan claro que esto pertenezca como a este lugar, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, fíjense, eh, decir la verdad, ¿no? Yo creo que esta de decir la verdad está pensada sobre todo para evitar las mentiras, ¿no? O sea, y evitar las mentiras, digamos, como sería un problema, pues, porque sería como cada vez que le mentimos a alguien, le estamos quitando un poco de libertad que no deberíamos de quitarle, digamos, ¿no? Le estamos a lo mejor limitando opciones que podría haber para hacer algo con su vida. Eh, y entonces, como que por eso piensan que una manera de respetar la libertad de las demás personas, pues es decir la verdad, ¿no? Ahora piénsenlo en el contexto médico, que pues son estas cuestiones muy graves, como tal vez de decirle a alguien que tiene una enfermedad pues muy mala, que ya le queda poco tiempo de vida, cosas por el estilo, ¿no? Que pues pueden ser problemáticas y que obviamente pues sí es importante tratar de decir que aunque sea difícil, pues hay que decirle a las personas cómo son las cosas en ese sentido, ¿no? Con lo que tiene que ver con ellos, sobre todo. Eh, pero fíjense esta segunda, respeta la privacidad de otros, pues eso también se parece a lo que ya vimos en la anterior, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, aunque también tiene sentido que esté aquí,
ya se están como traslapando, ¿no? Los términos. Protege la confidencialidad de la información, igual, otra vez, ¿no? También podría estar en el apartado anterior de la norma de la eficiencia, pero bueno, pues también la pusieron aquí. Obtén consentimiento para las intervenciones a pacientes. Esto tiene que ver con, pues que solo se pueden hacer intervenciones en los pacientes con las que ellos estén de acuerdo, ¿no? Que no hagan experimentos o usos de nuevos tratamientos o operaciones para los que los pacientes no hayan dado autorización, ¿no? Eso es importante. Y cuando te lo pidan, ayuda a otros a tomar decisiones importantes, ¿no? Pues a lo mejor un paciente no sabe muy bien qué hacer con un diagnóstico que le dan y pues puede pedir opiniones a los médicos, ¿no? A los trabajadores de la salud. Y bueno, si lo piden, pues está bien tal vez darle un poco más de información o decirle incluso lo que uno piensa para tratar de ayudarle a tomar una mejor decisión al paciente, ¿no? Entonces, es interesante porque aunque, bueno, yo creo que estas se traslapan un poco con las del otro criterio, hay aquí para el ámbito de la inteligencia artificial salen algunos temas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento de los datos que nosotros vamos dejando en Internet o que autorizamos cada vez que abrimos una página y nos piden que aceptemos las condiciones y los términos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Eh, que pues justamente el asunto es eh, qué tanto realmente los usuarios de Internet y los usuarios de estas herramientas de inteligencia artificial saben lo que se va a hacer con esos datos, ¿no? ¿Para qué los pueden usar después? Pues puede haber eh, muchas cosas que no se dicen. Y bueno, ha habido muchos casos, o sea, ya sabemos que ha habido muchos casos de empresas que usaron los datos de las personas para hacer investigaciones que nunca se hubieran autorizado por parte de los usuarios o que eran polémicas, ¿no? De si debían hacerse como se hicieron o si no debían de hacerse así. Eh, entonces, pues igual, o sea, a lo mejor podrían ir en el apartado anterior de la norma de eficiencia, pero también pueden ir aquí en este de la autonomía, ¿no? Y para el caso de la inteligencia artificial, eh, Floridi va a poner el énfasis en este asunto de el poder de decidir, ¿no? Pues él va a decir, a ver, es cierto que cuando ya generamos estas herramientas de inteligencia artificial, le delegamos una parte de nuestra autonomía a la máquina, ¿no? Entonces yo ya no voy a tomar todas las decisiones o no voy a hacer como tal todas las cosas, sino que ya las máquinas van a hacer algunas de esas. Pero él piensa que es muy importante que sí haya siempre una decisión humana detrás en decidir cuándo y cómo vamos a delegarles las decisiones a los sistemas de inteligencia artificial para lograr objetivos que además siempre sean objetivos elegidos por nosotros, por los humanos. Y además, Floridi enfatiza que los humanos deben poder delegar y poder recuperar la toma de decisiones cuando haga falta, ¿no? O sea, el ejemplo que él pone es el del piloto automático, ¿no? Dice, o sea, si yo voy en el avión y pongo el piloto automático, pero luego yo ya lo decidí poner y entonces le estoy delegando ya esa responsabilidad, digamos, al piloto automático. Pero luego me doy cuenta de que hay un problema o algún motivo por el que yo quiero volver a tomar el control, pues siempre debe haber la oportunidad de volver a hacerlo y entonces debo poder recuperar ese poder cuando yo quiera y ya poder seguir yo controlando el avión, por ejemplo. Eh, y bueno, pues eso es muy interesante. Si estuvieron en la sesión anterior de este seminario, nos hablaron de cómo se están pensando en los sistemas de inteligencia artificial en la industria automotriz. Y yo estaba pensando en eso, por ejemplo, ¿no? Cuando, por lo que nos decían de cómo podría funcionar un coche con inteligencia artificial, llegó un momento en que parece que nos decían, bueno, ya el humano no va a poder hacer nada, el coche va a resolver el problema que se presente como él decida. Y entonces
si nos dicen por las leyes de la ciudad tiene que ir a 60 kilómetros por hora, pues ya, así va a tener que ser todo el tiempo, por ejemplo. Pues parece que eso, si fuera así, no estoy diciendo que sea así, pero es como una posibilidad a partir de lo que vimos ahí, pues iría en contra de este principio que se está proponiendo aquí, ¿no? Es importante que los humanos puedan recuperar siempre el control de cualquier herramienta que se esté usando con estas herramientas computacionales. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante, pero como les decía, ¿no? A mí sí me preocupa en este apartado que la palabra autonomía es muy problemática, que puede ser malinterpretada muy fácilmente, que se podría pensar que las máquinas tienen autonomía igual que la de los seres humanos, y parece que se está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, yo la verdad, hasta sí preferiría, creo que sería preferible que se usara un término distinto para hablar de lo que hacen las máquinas en este caso y lo que podemos hacer los humanos, pero bueno, no va a pasar, digamos, ¿no? Muchas de las discusiones ya están puestas en estos términos, entonces nada más es cuestión de que pongamos atención siempre cuando estemos pensando en estos temas, hablando de estos temas, pues a no equivocarnos, ¿no? Y a no atribuirles un tipo de autonomía específica a las máquinas que en realidad no tienen, ¿no? Eh, ok. Luego, el siguiente apartado, el siguiente principio de la bioética es el de justicia. Y bueno, entonces aquí, bueno, a ver, antes de llegar a esto, me falta aquí nada más hablar del asunto del bien común, ¿no? Aunque a lo mejor aquí no está tan clara cómo podría aparecer el bien común en estos elementos, de todos modos siempre está, ¿no? O sea, otra vez, cuando vamos a las especificaciones de para qué se podrían aplicar estos principios, eh, esto de tener en cuenta la autonomía, el poder de decidir, puede implicar muchas veces tener que tomar decisiones en donde están involucradas las demás personas y en donde tenemos que pensar en casos del bien común de todos, ¿no? Entonces, a lo mejor no está explícitamente y no está el énfasis en este punto, posiblemente sea en el que menos aparezca, pero seguramente va a haber decisiones que tengamos que tomar que tengan que ver con cuestiones de bien común también en este apartado, ¿no? Y bueno, ahora sí la justicia. Entonces, la justicia en bioética, casi todas las nociones de justicia se retrotraen a una primera que siempre es darle a cada quien lo que le corresponda. También están pensando en eso aquí, pero aquí están pensando más específicamente en este asunto de la justicia distributiva, que según los autores del documento este de los 4 principios de la bioética, se refiere a la distribución imparcial, equitativa y apropiada en la sociedad, determinada por normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación social, ¿no? O sea, distribución imparcial, equitativa y apropiada, determinada por normas que estructuran los términos de la cooperación social, ¿no? Aquí sí claramente están pensando en un bien común, ¿no? O sea, es el bien para todos y que además pues se va a distribuir, o sea, tiene que llegar a todos de una manera equitativa, o sea, igual, digamos, en la misma medida, sin que haya ningún criterio de por qué mejor a unos y luego a otros, no, o primero a unos y después a otros, y que esta sí tiene que estar determinada por algunas normas que se puedan justificar, ¿no? Sus aspectos incluyen las políticas que asignan beneficios diversos y cargas tales como propiedad, recursos, privilegios y oportunidades. Y pues hay varias instituciones públicas y privadas implicadas. Aquí llega incluso pues a los gobiernos y en el caso de la bioética el sistema sanitario. Los problemas de la justicia distributiva aumentan bajo las condiciones de escasez y competición. Y se han propuesto entonces varios criterios de distribución. A cada persona una participación igual, a cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales, a cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales, a cada persona de acuerdo a su contribución social y a cada persona de acuerdo con sus méritos, ¿no? Obviamente, pues esto también ha sido muy discutido, ¿no?
es claro pues que hay algunos bienes o algunos servicios que deberíamos garantizar que van a llegar a todos, ¿no? Pero pues que también hay algunos que a lo mejor no se puede, que incluso aunque se tenga mucha buena voluntad de parte de los gobiernos o las instituciones porque se llegue a dar un alcance amplio de algo, no se va a poder, ¿no? Por las condiciones generales de todo tipo que se viven en las sociedades. Y eso hace pues que a veces sea muy difícil poder, digamos, no solo actuar con justicia, sino definirla para empezar, ¿no? Y pues como ustedes se imaginarán en cuestiones médicas, pues esto es muy relevante y pues es muy problemático. Y como ya pueden también ir pensando, pues es lo mismo para cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Eh, entonces, bueno, como Floridi lo piensa para la inteligencia artificial, dice, la justicia implicaría en este caso promover prosperidad, preservar solidaridad y evitar injusticias. Eh, Desde mi perspectiva, yo creo que le faltó aquí a Floridi enfatizar la importancia de esto, ¿no? De definirlo más adecuadamente, porque, y hemos hablado de esto en otros seminarios también, ¿no? Claramente el asunto del acceso a Internet y del acceso a las herramientas de la inteligencia artificial es algo que está muy, muy mal distribuido, digamos, en nuestras sociedades. Algunas personas pueden tener estos recursos ya de manera muy sencilla, pero muchas personas no. Y pues es bastante problemático determinar hasta dónde sí los deben de tener, no los deben de tener, qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que un momento en el que nosotros nos dimos cuenta en carne propia de las dificultades de esto fue durante la pandemia, cuando se instituyeron las clases en línea, sobre todo para los que somos profesores o tenemos hijos en las escuelas o así, pues fue, eh, o sea, en ese momento nos dimos mucho cuenta de quienes sí tienen acceso a estos recursos, de quienes no tienen acceso a estos recursos y de cómo, aunque parecía una buena solución, pues en realidad era muy problemático para quienes no tenían acceso a computadoras o internet, etcétera. Y eso no está resuelto, o sea, yo considero que no se resolvió adecuadamente, ¿no? Quienes no tuvieron acceso a estos elementos, pues tuvieron una educación, pues yo creo que más eficiente, ¿no? Durante la pandemia, que quienes sí tenían acceso a estos elementos. Y bueno, o sea, la pandemia pues fue un caso extremo, digamos, ¿no? No se pudieron resolver muchas cosas por cómo fueron las circunstancias mismas, pero pues no deja de ser o sea, cierto que esto influyó muchísimo en las diferencias de lo que se pudo hacer en la educación de unos y en la educación de otros, ¿no? No necesariamente todos los que terminaron tomando clases sin computadoras como pudieron en la pandemia les tuvo que ir mal, ¿no? Yo creo que no, pero, eh, pero digamos, es claro que tuvieron pues muchas menos opciones y muchas menos oportunidades que quienes sí tenían el acceso a la computadora y los recursos de internet y demás, ¿no? Y eso pues es muy difícil de resolver en todas las escalas, ¿no? Desde muy pequeñas hasta muy grandes. Eh, pero bueno, pues este asunto de la justicia pues va a estar siempre en todas estas discusiones. Como dice Floridi, en muchos de los documentos que investigó, pues se habla mucho de promover la justicia, de evitar la discriminación. Se habla mucho también de restaurar la justicia, corrigiendo errores del pasado, por ejemplo, eliminando discriminaciones, promoviendo la diversidad, previniendo la aparición de sesgos y eliminando sesgos anteriores, ¿no? Aquí este es el tema de los sesgos también es muy importante en inteligencia artificial, entonces pues es un tema que aparece aquí con mucha claridad, del que también ha habido muchos problemas en general en la sociedad, ¿no? Por el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Eh, pero como también Floridi señala, suele ser vago el uso del término justicia, es problemático y en muchos casos sería necesario aclararlo también, ¿no? Y bueno, pues es este tipo de problemas que vamos a seguir enfrentando porque no se van a resolver fácilmente, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver, yo creo también ustedes, obviamente en esta categoría, pues el tema del bien común también aparece de fondo de manera importante.
eh, porque finalmente algo que contribuiría mucho a que sí se dé la justicia, pues es a que la mayoría de las personas o todas las personas pues tengan acceso a los mismos bienes, a los mismos recursos, que se pueda dar como esta distribución equitativa. Y entonces pues también está aquí muy de fondo una idea de bien común, ¿no? Que tendría que estar puesta aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues este es el cuarto principio de la bioética. Eh, la bioética nada más lo dejó en estos cuatro, pero Floridi piensa que para la inteligencia artificial es necesario añadir un quinto, que va a ser este de la explicabilidad, que él piensa que tiene que incluir lo que llamaríamos o podríamos llamar inteligibilidad, que tiene que ver con cómo funcionan los sistemas. Y yo aquí le puse responsabilidad, pero bueno, es esta noción de accountability, esos los términos son difíciles de traducir, que tiene que ver como con quién es responsable por la manera en que funciona la máquina, ¿no? Y Floridi añade esta categoría pensando sobre todo en las particularidades de los sistemas de inteligencia artificial que, que no tienen, que más bien, que es esta característica de la opacidad. Trabajan con tantos datos y hacen tantos procesos, de manera que llega un momento en que ya nadie sabe qué está pasando adentro de la computadora. Es este famoso asunto de las cajas negras, se vuelven como unas cajas negras. Y entonces, aunque nos ofrecen resultados que muchas veces parecen funcionar o que sí sirven, eh, pues nadie sabe, no es capaz de entender cómo llegamos a esos resultados, cómo la máquina llegó a esos resultados, ni tenemos una explicación de cómo se dieron. Entonces, por eso, Floridi piensa que sí es importante que lo más que podamos tratemos de llegar a estas explicaciones de cómo funcionan las cosas y que pues podamos rastrear, ¿no? ¿Quién tendría el accountability a final de cuentas en estos sistemas? Bueno, la verdad sí me parece muy interesante que Floridi añadiera esta categoría a su lista de principios, porque ciertamente el problema de la opacidad es un problema importante, ¿no? En los sistemas de inteligencia artificial, y bueno, pues está bien como tenerlo en cuenta de manera precisa, ¿no? Eh, este posiblemente no tenga tanto que ver con la idea del bien común, al menos de inicio, pero pues dependiendo del sistema del que estemos hablando, de lo que estemos tratando de resolver, pues seguramente ya en mayor o menor medida se relacionará, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta aquí, digamos, termina como lo que sería la parte de la propuesta de Floridi, que yo le agregué esta parte de la explicación de los principios de la bioética. Y ahora ya nada más quería decir algunas cosas sobre la noción de bien común. Antes de eso, eh, o sea, hacer como un panorama rápido de todo lo que tenemos entonces, ¿no? O sea, hay mucha gente que está tratando de hacer explicaciones o sea, como de cuáles son los principales problemas éticos que tienen que ver con la inteligencia artificial y entonces ofrecer algunos principios que nos sirvan como una guía para actuar éticamente en temas de inteligencia artificial. Entonces, mucha gente ya se dedicó a tratar de hacer listas de estos principios. Y entonces Floridi lo que dice es, bueno, esas listas están muy bien, pero son demasiados principios, son repetitivos, algunos no son claros, manejan muchos conceptos vagos. Y entonces lo que él trata de hacer es como sintetizarlo todo, pensando en estos cuatro principios generales de la bioética, más este quinto de la explicabilidad, y decir, bueno, dentro de estos ámbitos grandes, pues a lo mejor ya podemos pensar en los principios que querríamos tratar de dar, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir ahora, y por eso ya lo fui trabajando un poquito en la presentación, es que aunque esta manera de pensarlo de Floridi me parece que está bien, pues, y que es muy interesante, eh, puede perder de vista, puede tener problemas, y cuando se trata de hablar de como conceptos transversales que podrían aparecer en todas ellas, que justo la noción de bien común es una de estas nociones, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué la noción de bien común? Bueno, pues porque es el tema con el que estamos en nuestro proyecto de investigación.
Y bueno, porque creemos que tiene que ver bastante con todo lo que se va a tener que hacer en grande con respecto a esto, ¿no? Desde la perspectiva ética y política. Entonces, bueno, en principio, para empezar, pues, el principio del bien común parece ser una formulación, retomando un poquito la aproximación también médica, ¿no? Parece ser una formulación máxima similar a la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo aumenta la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, aquí esta no es, digamos, la noción de bien común, es la noción de salud de la Organización Mundial de Salud, pero es como para hacer una analogía con lo que sería una noción de bien común. Estaríamos pensando en algo parecido como a tener salud, ¿no? Y a veces tener salud se puede pensar que es solo no tener enfermedades, pero como están diciendo aquí, pues es más bien tener un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta es una definición muy ideal, que pues muy pocas veces se puede llegar a cubrir, pero justo algo que tiene la ética, pues es que se puede dar el lujo de hacer estas propuestas ideales, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo máximo que quisiéramos alcanzar y es como nuestro marco regulador y por eso lo ponemos, ¿no? Para saber como de qué estamos hablando o a dónde vamos, ¿no? De todos modos, es una definición muy, muy, muy ideal. Entonces, se desarrollaron algunas alternativas a esta definición, como la idea de Leonard Nordenfeld, que dice, la salud es una capacidad de segundo orden de hacer frente a las capacidades y discapacidades de cada uno, de tal manera que siga siendo posible lograr los objetivos importantes de la vida. Esto significa que una persona con dificultades de audición, pero que cuenta con un audífono para poder lograr el objetivo de vida importante de la capacidad de hablar, es sano, según esta definición. Lo que está tratando de hacer aquí Nordenfeld es decir, bueno, ok, a ver, no vamos a lograr este ideal absoluto para todos, pero sí debe ser posible, como que en las circunstancias de cada quien, pues más o menos acotar que se puede esperar que con todas las limitaciones, sí tengamos una vida que pudiera ser lo suficientemente productiva, ¿no? Amable para cada quien, que le permita tener un plan de vida y tratar de cumplirlo, ¿no? Y eso pues parece mucho más accesible que tratar de lograr este ideal absoluto, ¿no? Entonces, un poco la idea de introducir la noción de bien común a través de esto es como decir, bueno, podríamos pensar en el bien común de esta manera, pensando ya en la sociedad en su conjunto, pues tratar de lograr un estado en el que la mayoría de las personas logren desarrollarse lo mejor que se pueda, en armonía con los demás y pues logren hacer cada quien su proyecto de vida, ¿no? Y pues para eso necesitamos garantizar que se van a cubrir las necesidades básicas, que se van a tener los recursos mínimos indispensables para poder hacer esto de que la mayoría logre cumplir su plan de vida, ¿no? Y entonces, aquí voy a dejar de compartir. A ver, déjenme ver. Así, está bien. Bueno, muy bien, me mejora eso. Esto ya estoy pensando en la noción de bien común que Matías Nebel, que es el investigador principal del Instituto Promotor del Bien Común, defiende. Y entonces él nos dice esto, ¿no? Un bien común describe una comunidad congregada en la consecución de un bien creado específico, señala la forma en la cual el objeto de una interacción, que es un bien, que puede ser, bueno, que es un bien creado de orden y que busca un beneficio compartido, es apreciado, realizado y compartido por una comunidad. El bien común corresponde, por lo tanto, siempre a una comunalidad del bien común. Resulta de la conjunción real del bien de las personas y del bien del grupo por medio de una interacción. Por lo mismo, el bien común constituye una dinámica libre y frágil por la cual una comunidad se apropia y reinventa constantemente los bienes creados que la constituyen como tal. Entonces aquí creo que esto es importante porque nos puede dar algunas claves de todos los principios en los que hemos estado pensando anteriormente, ¿no? Eh, Como que tendríamos que pensar entonces en los desarrollos de las herramientas de inteligencia artificial como posibles bienes comunes. Para poder pensarlos así, entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. O sea, pensarlos como herramientas que van a tratar de
trabajar para el bien de las personas y que no deben ser vistos para un bien individual, sino para el bien de toda la comunidad. Y entonces lo que tenemos que hacer al tratar de pensar en estos principios que vamos a proponer, pues es pensar justamente en cómo estas tensiones que puede haber entre lo individual y lo grupal, ¿no? Hay que mantenerlas para que no se rompan, para que no se pierdan algunas de las cosas que no queríamos perder, como lo veíamos al inicio, ¿no? Para generar un bien para la mayoría, para no generar un daño para la mayoría, para lograr que haya escenarios de justicia. Y entonces eso nos puede ir dando muchas de las claves de lo que tal vez podríamos aplicar para generar los principios de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, entonces Matías nos da esta propuesta de un enfoque de bien común. Entender a la sociedad como un sistema de bienes comunes, complejo, jerarquizado, imperfecto y en un equilibrio inestable. Los bienes comunes son aquellos bienes sociales que resultan de interacciones institucionalizadas. Entre estos, algunos pueden ser considerados como bienes comunes de base. Tienen tres características. Son extensivos por incluir a toda una población, condicionan la existencia de la mayor parte de los demás bienes comunes y su existencia es una condición necesaria a la actualización de nuestra condición humana individual. Y él propone como esta lista de bienes comunes de base, la cultura, la seguridad, la paz, el Estado de Derecho, la educación, la solidaridad, el trabajo, el medio ambiente, la salud, etc. Y hay que focalizarse sobre el sistema que conforman estos bienes comunes de base en una sociedad. Y aquí propone dos preguntas para esto, ¿no? Si hay coherencia interna y si hay una dirección general. Entonces, aquí eh, yo creo que aquí hay que pensar todavía si los sistemas de inteligencia artificial podemos ya llamarlos como bienes comunes. Creo que un problema que va a haber aquí es que el alcance que tienen, ¿no? Como ya dijimos, no está claro que van a poder incluir a toda la población y pues eso va a ser un problema, aunque sí cumplen con algunas otras propiedades, ¿no? O sea, pues sí son bienes sociales que resultan de interacciones institucionalizadas. Eh, hay que ver eh, qué tanto los vamos a necesitar o qué tanto nos estamos haciendo dependientes de ellos para como construir muchas capas de la sociedad. Entonces eso pues va a ser un problema. Y bueno, pues ver también cómo juegan con respecto a estos otros bienes comunes, si ellos mismos se pueden erigir o no como bienes comunes, ¿no? Eh, y bueno, pues estos son temas que todavía estoy pensando, así que si a ustedes también se les ocurre algo que pueda ser interesante sobre esto, ahora en la charla me pueden decir cómo lo ven. Y pues ya para terminar, nada más quiero dar pues algunas reflexiones, ¿no? Que están surgiendo sobre la marcha un poco, eh, que tienen que ver pues con los dos temas, ¿no? La inteligencia artificial y el bien común. Por una parte, pues bueno, a mí me parece que el enfoque de Floridi está muy bien, es interesante, es un gran esfuerzo de síntesis y que pues hace mucha falta en estos temas, pero también considero que sigue siendo muy general y que también algunos elementos no están definidos todavía con precisión en su propuesta, ¿no? No creo que todo quepa así tan claro en el cajón de cada uno de los 5 cosas que propone, y entonces habría que ver si esos traslapes no van a ser problemáticos, ¿no? Para la propuesta. Ahora, como ya les decía, pues yo veo que la noción de bien común puede aparecer en realidad como de manera transversal en casi todas las clasificaciones que da. Y bueno, pues entonces ahí habría que pensar, entonces, cómo incluimos este elemento en la clasificación. ¿Qué quiere decir eso, no? Que pueda presentarse en todas ellas, por ejemplo. Esa es una de las cosas que tengo la duda, digamos, ahora mismo. Entre las cosas que hay que precisar muy bien, incluso está la misma noción de bien común, ¿no? Habría que ver de veras si ya es una noción que está como clara en el sistema que estamos pensando, en lo que estamos pensando y que va a ser útil para lo que queremos hacer, o si tenemos que aclararla más todavía. Y bueno, pues esto es como lo que está en los puntos 3 y 4. Y pues con esto termino. Pues muchas gracias por escucharme.
Pues ahora me gustaría también a mí escucharlos a ustedes. Em, entonces, pues los invito a que levanten su mano para hacer comentarios o para hacer preguntas. Em, anímense, anímense. Raimundo. ¿Me escuchas bien, Karen? Sí, 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 te escucho. Muchas gracias. Porque tengo problemas con la cámara, me disculpo. Antes que nada, agradecerte por tanto trabajo de tantos años que nos ha ayudado tanto a tantos. Te quedamos en deuda, nunca te vamos a poder pagar lo suficiente. Sobre el tema de hoy, me quisiera poner a tu consideración si pudiéramos simplemente hablar de decisiones al interior de un sistema y decisiones que son tomadas desde fuera del sistema. Eso se traduciría en lo que a ti te interesa como autonomía y heteronomía. Si las reglas con las que vas a actuar están tomadas por el sistema mismo, y aquí no importa si es libre o no, aquí no importa mucho de dónde surge, de la programación o de los genes o de la educación, eso no es importante, la cuestión es si está tomada la decisión al interior del sistema o nos viene de fuera. La ventaja de ello es que entonces puedes aplicarlo en general con una noción un poquito más neutra de autonomía a cualquier individuo, a cualquier agente. Y puedes incluso hablar de comunidades, de gentes autónomos, aunque todos ellos sean artificiales. Y puedes hablar del bien común para ese grupo también. Lo que le conviene a esos agentes en común. Y te evitas meterte en complicaciones de teoría ética que tienen que ver con la responsabilidad. Aquí simplemente manejas el sentido de accountability como poder rendir cuentas, saber de dónde surgieron las decisiones y cómo, y no te metes en los otros berenjenales que son importantes, pero pueden ser aplazados para una discusión posterior. No sé si te interese tomar esta noción muy neutra de autonomía. Literalmente, el sistema se da sus propias reglas o le vienen de fuera las reglas que tiene que seguir para conducir su acción. Y con ello puedes generalizar sin que la gente empiece a discutir, bueno, pero es que un carro autónomo no es libre realmente. A lo mejor no, pero esta decisión fue tomada dentro del sistema o fuera. Con ello me basta para tener una noción de autonomía para manejar estos temas y antes de meterme a todas las cuestiones ya más de fondo sobre problemas de justicia. No sé qué opines, Karen. De nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor, por acompañarnos también siempre que puede. Y sí, la verdad es que le agradezco mucho la contribución, porque es cierto, creo que puede ser una noción de autonomía que sí funcione, que justamente no nos meta en estos problemas filosóficos que nunca se resuelven, pero pues que sí sea interesante para tratar los problemas específicos generados por los desarrollos de inteligencia artificial. Entonces sí, la tengo muy en cuenta para pensar más en ella y ya luego le diré que voy sacando al respecto. Muchísimas gracias. ¿Eh? Andrés. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profe Karen, pues por el espacio y el tiempo que usted siempre nos ha brindado aquí con el seminario Leia, que yo sé es que es muy gratificante para las personas que asistimos. Bueno, yo aprovechando que las personas no querían hacer preguntitas o ahora mismo no se le ocurrían, me gustaría hacer un pequeño aporte. Debido a que hablamos de bioética y la profe mencionó el tema de lo que denominaron la pandemia de COVID, me gustaría dar una pequeña reflexión sobre el asunto. Bueno,
Sabemos que a marzo, abril, mayo, especialmente en mayo, ya nos venimos dando cuenta, mayo de 2024, que vacunas como AstraZeneca, Pfizer, Ginocen y otros que están en proceso de investigación, pero especialmente estas tres, se han demostrado que efectivamente están causando coágulos de sangre y pues eso con lo que concomitantemente provocan todo el cuerpo, entre otras enfermedades muy graves. Y recordaba yo por allá en marzo 2020, a final de marzo y especialmente a los primeros días de abril 2020, en esa fecha, profesionales de la salud, biólogos, patólogos, infectólogos, entre otros, en esa fecha ya nos estaban avisando que esas vacunas con tecnología ARNM, M mensajero, ya se estaban notando que iban a provocar estos problemas de salud. Estamos hablando de marzo, inicios de abril 2020. Y nos decían aquí lo interesante, nos decían que esas vacunas habían sido creadas a través de unas plantillas que habían sido entregadas por ciertas reputadísimas universidades del norte global. Y esas plantillas también habían sido producidas con inteligencia artificial. En este caso, inteligencia artificial fue especificada para ese campo de investigación, pues en temas de la salud, la biología, la genética, etcétera, ¿no? Entonces ahí aparece la bioética en la salud. Y bueno, nos contaban que habían sido creadas esas plantillas con la ayuda o a través de la inteligencia artificial. Y en este momento, abril 2020, un grupo de médicos de Italia y en muy línea con los médicos de Argentina, yo no sé qué tiene esta gente, pero en el tema de la salud ellos como que siempre dan 10 pasos adelante. Decidieron tomar, valga la redundancia, la decisión de decir no. Es decir, no nos vamos a plegar a la cuasi orden de la OMS que nos decía, no, es que no podemos hacer autopsias, no podemos investigar cuáles serían los métodos y las técnicas con las cuales se están generando estas llamadas vacunas. Este grupo se negó a esto, empezó a hacer autopsias, empezó a investigar qué tienen esas posibles vacunas y empezaron a descubrir todas esas situaciones que en marzo, abril ya estaban diciendo que iban a generar muchos problemas de la salud. Y ya llegamos a 2024 y pasó lo que pasó, ¿no? Estoy investigando todas las demás vacunas que no mencioné, lo mencioné tres. Y bueno, ¿cuál es la reflexión de todo esto? Yo pienso que ante todo como educadores, profesionales, ciudadanos, nos queda el enorme aprendizaje que nos dejó justamente haber pasado lo que denominamos la pandemia COVID-19, en la cual en cierto momento, que en el futuro nos veamos bajo esa presión social. Recordemos que en ese 2020 a las personas que estaban disidentes de este relato, que como ustedes observaron se crearon con el soporte, la ayuda de la inteligencia artificial, tomaron la decisión de sencillamente verificar a través de su propia inteligencia natural, digámoslo así, qué era lo que se estaba diciendo en esas instituciones que conforman el status quo, lo que se entiende como conocimiento, lo que se entiende como ciencia, ¿no? Y recuperando un poquitico la propia filosofía de la ciencia, que invita a que se en diálogo, en participación activa, la comunidad científica entable libremente un diálogo y participación con la ciudadanía sobre lo que se considera como ciencia o lo que se considera como técnica. Entonces, pues pienso yo que justamente desde la bioética y en concomitancia con la propia inteligencia artificial, nos queda ese aprendizaje para la próxima que nos veamos en estas andanzas, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Andrés. Pues creo que señalas un caso interesante porque justamente conjunta las dos cosas, ¿no? Que
que hablamos hoy mucho, pues, ¿no? El asunto de la cuestión médica, en particular de cómo se trató durante la pandemia, que de por sí la pandemia ya es un caso extremo, ¿no? O sea, siempre que hay situaciones que se salen de lo común, digamos, en la normalidad más o menos establecida, pues van a generar muchísimos más retos y problemas éticos. Y bueno, pues obviamente la pandemia fue uno de esos casos. Y también el asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya se usaron herramientas de inteligencia artificial en ese momento para tratar de resolver cuestiones. Y pues yo creo que sí sería muy interesante hacer estudios pues cuidadosos, serios, de cómo se usaron esas herramientas de inteligencia artificial en este contexto de la pandemia para ver si estos principios éticos o algunas de estas cuestiones éticas de las que estamos hablando aquí, pues se tuvieron en cuenta, si no se tuvieron en cuenta, por qué sí o por qué no, ¿no? De qué manera se resolvió en ese momento y qué consecuencias trajo, ¿no? Lo que podría ser tanto buenas como malas, pues para todos, ¿no? En conjunto. Entonces creo que eso es algo que pues sí vale la pena, que sobre lo que todavía hay que reflexionar y trabajar más. Y pues muchas gracias por ponerlo, ¿no? Sobre la mesa también. Ok, a ver, Guido, no sé si quieras tú ampliar un poquito lo que pusiste en tu comentario, porque eh, no lo comprendo muy bien, la verdad, así como está puesta ahí, pero bueno, hay que verlo. Y antes de eso, voy a ver esta pregunta que pone aquí Mara. Dice, ¿cuál cree que es el principal desafío ético que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica? Em, no creo que haya como un desafío ético, pienso que hay tal vez varios, si es que se puede hablar así, de desafíos éticos. Eh, pero bueno, creo que algo que es importante, que sí debería, para empezar, creo que deberíamos de tener más clara la situación general de Latinoamérica, de cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en general en Latinoamérica, como de qué papel jugamos, ¿no? En la constitución de todos estos sistemas. Eh, o sea, si somos desarrolladores, si somos solo usuarios, si somos la mano de obra barata que hace el trabajo difícil, que pagan muy poco. Eh, y bueno, que además, pues obviamente es importante relacionarlo con los demás que están en el otro lado del mundo con su propia posición. Y que bueno, para empezar, pues tal vez ni siquiera tengamos muy claro esos mapas, aunque yo creo que cada vez hay más personas que están preocupadas por esto y que sí están trabajando en generar esas eh, visiones de conjunto. Entonces es importante como seguirlos para ir dándonos cuenta de por dónde van las cosas. Y, y bueno, yo creo que hacen falta varias cosas en realidad, ¿no? Por un lado, hace falta educación en todos los aspectos, educación tanto técnica, así de decir directamente aprender las herramientas de la inteligencia artificial lo más que podamos, por ejemplo, hasta donde nos dé. O sea, tampoco tenemos que volvernos todos expertos, pero sí tener un conocimiento mínimo básico, por un lado, pero creo que también hace falta mucho esta consideración de la ética misma en general en todos los aspectos de nuestra vida, como darnos cuenta de que está ahí, incluso aunque no seamos conscientes de eso, y que entonces es mejor que nos volvamos conscientes de eso para que podamos actuar pues en consonancia con los principios éticos que de veras queramos defender, pues con mayor claridad. Nos hace falta, creo, también entendernos como ciudadanos, en el sentido importante de que tomamos decisiones también pensando en nuestras sociedades, ¿no? Este asunto del bien común para todos y que tal vez muchas de las acciones que tendremos que hacer tienen que ver con esta consideración de todos, ¿no? En este sentido, a mí me gusta siempre mencionar a Carissa Bellis, ¿no? Que es una autora que trabaja en Oxford, que está muy preocupada por el problema de la privacidad de los datos y que justo escribió un libro que se llama Privacidad es Poder, en donde ella sostiene pues que la inteligencia artificial, tal como se está desarrollando ahora, eh, ya se hizo así, digamos, porque las empresas que la generaron, pues ya la hicieron así, pero que podría haberse hecho de otra manera. O sea, al final de cuentas es una herramienta tecnológica que nosotros hemos creado,
que podría haberse diseñado de muchas maneras distintas y que el problema que tiene, pues la manera en la que se terminó desarrollando, es que hay muchos agujeros de privacidad, ¿no? O sea, más bien se pierde, se disuelve la privacidad y eso puede tener otras consecuencias serias para todos en términos políticos, ¿no? Entonces ella lo que propone es que como ciudadanos nos volvamos ciudadanos activos y tratemos de empujar el sistema para que generen mejores políticas de privacidad y se pueda cambiar, ¿no? Mucho de lo que se ha hecho, pues en esto, preocupados por esto, pero para que podamos hacer esto, tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos como ciudadanos que tienen ese poder de exigirle a sus gobernantes acciones, ¿no? En determinadas direcciones. Entonces yo creo que eso también es algo que hace falta en general en nuestras sociedades, no necesariamente irnos por el lado del problema de la privacidad, si no creemos que es tan grave, si no creemos que es nuestro problema, pero sí entendernos, o sea, enterarnos de cómo funciona mucho de esto y darnos cuenta en dónde pueden estar los problemas, en dónde sí es importante que todos, ¿no? Digamos algo, nos movamos a actuar, ¿no? Pensando como en la beneficencia, hacer el bien, evitar el mal, ¿no? A tratar de evitar los peligros, pero para poder hacer eso, pues necesitamos conocer bien cómo funciona todo. Y pues ese sería como un primer paso para que podamos ir dando los demás. Entonces, bueno, espero con esto haber ayudado un poco a explicarte por qué creo que es difícil hablar como de un desafío ético, sino que más bien creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer todavía a muchos niveles, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, a ver, Carlos Javier. Hola, ¿me escuchas? Sí, Ok, muy buenas noches. Me gustaría, de parte de tu ponencia, pues me gustó bastante, felicitarte y traer a colación sobre la postura que tiene Kay Crawford dentro de su libro Atlas de la Inteligencia Artificial. Y ella plantea que más allá de la materialidad, que yo veo que es el tema central de ese libro de Kay Crawford, es sobre la parte política de la IA, que ahí también podemos, dentro de una filosofía política de la inteligencia artificial, pudiéramos hablar sobre la ética. Pero como periferia, como algunos autores de ciencia y tecnología y sociedad dicen, que América Latina es como una periferia de la ciencia, de la tecnología, del avance, etcétera. ¿Cuál sería tu opinión, tu aseveración sobre ver a la IA más allá de una tecnología que está trascendiendo toda la existencia humana, toda la alteridad humana? Si se puede ver como un proyecto político y que ahí en consecuencia hay unas decantaciones de colonialidad, ya sea de parte de Estados Unidos, de parte de China, pero es una herramienta eh, para una cuestión más política que en sí misma aquella cuestión etérea que uno se emociona por tantos aplicativos, tantos beneficios, etcétera. Porque así como la IA puede ayudar a, digamos así, con procesos, ayudar a procesos de limpieza de lagos, de los mares, pueden contribuir dentro de programas que utilizan los ecologistas, etcétera. Pero también una data center o un centro de datos utiliza 168 litros, si no me equivoco, por segundos de agua. Entonces, así como puede ayudar al agua, también ayuda pues a la contaminación de la misma. Entonces, pero entonces resulta ser que ahorita Google quiere abrir un centro de datos en Chile y no en Estados Unidos, que eso es bueno, pero por la cuestión del consumo de agua lo quiere hacer aquí en América Latina y no lo hace
donde están sus sedes centrales, pues, porque ya ha habido ese problema. Entonces, hay un problema un problema político, para no decir de un problema colonial. ¿Cuál sería tu opinión? Porque Crawford plantea esa cuestión de que la IA, más allá de algoritmos, más allá de redes neuronales, etcétera, que serían los componentes más técnicos de la computación, ¿no? Con la cual se basa la IA, también es un problema político. Eso es todo. Muchas gracias, Karen. No, muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, pues no, yo creo que estás tocando también un tema que obviamente es muy importante y que también hay que tener mucho en cuenta. El problema es que se pueden dar muchas lecturas distintas de este tipo de problemas y eso a mí no me gusta comprometerme, o sea, con ninguna de ellas todavía, digamos, pues porque no las conozco lo suficiente como para decir, ah, sí, aquí está el colonialismo imperando tal cual, ¿no? O cosas así, ¿no? O a veces le echamos la culpa de todo al sistema capitalista o así como en grande, ¿no? Hacemos como estas afirmaciones muy tajantes de cuestiones como de geopolítica, que bueno, por lo menos yo creo que hay que tener un poco de cuidado en cómo las presentamos, lo cual no quiere decir que no haya problemas muy graves relacionados con eso. O sea, yo estoy de acuerdo que eso es súper importante y que sí es muy problemático, ¿no? Eh, Creo que el parte de los problemas relacionados con eso, o sea, independientemente del problema mismo, es que la noción de inteligencia artificial que tenemos es vaga, puede ser muy amplia, que es también parte de donde se pueden hacer estos imaginarios de que van a ser los desarrollos de inteligencia artificial cambios súper radicales o súper sustanciales para todos, eh, y que tampoco precisamos en qué son esos cambios o qué implican o cómo van a ser, ¿no? Y que dan lugar a muchas imaginaciones de todo tipo, y eso también pues es muy problemático. Eh, pero atendiendo, digamos, si no lo vemos en ese tamaño, digamos todo, y atendemos como a las problemáticas concretas que se dan en cada caso y en cada situación, yo creo que te podría decir lo siguiente. Obviamente, cada país tiene como su programa, ¿no? De alrededor de la inteligencia artificial, o sea, está pensando en hacer algo con ella. Algunos lo tienen muy claro que quieren ser los grandes desarrolladores y los que vayan en la punta, ¿no? De todos. Y que además, pues los que tienen los recursos y necesitan también ciertos recursos, pues van a ver de qué manera los van a poder conseguir. Y eso pues ha pasado siempre con un montón de problemas y todos sabemos muchas de estas cosas, de estas prácticas de los países que han invadido a otros para quitarles los recursos y demás, que pues hay muchos ejemplos y se sigue dando y se va a seguir dando, y pues yo creo que es lo mismo que está pasando con los desarrollos de inteligencia artificial, y que en ese sentido, pues sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Que, o sea, nosotros que estamos en Latinoamérica, pues no apunta a que nos vaya a ir muy bien por ese lado, porque somos más bien los que vamos después, ¿no? De los pioneros, eh, y que pues no tenemos tantos recursos, ¿no? Eh, para defendernos, si van a intentar llevarse nuestros recursos naturales para usar la inteligencia artificial, por ejemplo, o si van a tratar de usar nuestras fuerzas humanas para ser la mano de obra barata, ¿no? Eso es lo que pinta como un posible problema, que sí habría pues, que tratar, que tener en cuenta desde una perspectiva política, geopolítica más amplia. Pero pues eso también habría que ver quiénes son, digamos, como los actores en el entorno político-social más adecuados para tratar de prever eso y enfrentarlo, ¿no? Un problema que tienen, creo, los desarrollos de la inteligencia artificial es que se están dando sobre todo por empresas que tienen mucho dinero, que son muy poderosas, eh, pero que por lo mismo como son empresas, digamos, autónomas, no está como muy claro si hay una específica, que es la que tiene el poder de todo, o si hay varias, y cómo interaccionan entre ellas, cómo interaccionan con los demás. Eso hace que sea como muy difícil evaluar qué es lo que se podría hacer, ¿no? Si hay que ir contra la empresa o si hay que ir contra
el país o el gobierno o lo que sea, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, como de quién nos tenemos que defender, eh, pues hace que se vuelva muy complicado el panorama. Y también, ¿qué es lo que se debería de hacer? Tampoco es que sea muy fácil de determinar, ¿no? Por ejemplo, en una presentación del libro de Carissa Bellis, justamente, ella piensa que no deberíamos estar dando tantos datos a la red, al internet, así sin más. Y en cambio había personas en el público que pensaban que más bien deberíamos estar tratando de producir muchos datos para que desde nuestros lugares pudiéramos generar resistencias, hacer como nuestros propios sistemas de inteligencia artificial y pues poder oponer resistencias siendo también sistemas frente a los que los hacen del otro lado, ¿no? Y si te fijas, pues no es sencillo tratar de resolver cuál sería la mejor opción en ese caso. Entonces, eso es muy problemático. Claro, pues concuerdo contigo y pues muchas gracias por la respuesta. Y yo creo que ahorita hay como un debate, hay un ejercicio sumamente dialéctico entre una cosa y otra, ¿no? Entre si eh, po- necesitamos más bien crear nuestro propio sistema de inteligencia artificial, si es válido colocar datos, tantos datos dentro de Internet. Entonces ahorita, y precisamente ya hay autores que también están trabajando que no llamar a la inteligencia artificial de inteligente, sino eh, llamarlo, no sé, como algunos plantea de sistema de cómputo o cualquier otro nombre que no sea de inteligencia artificial, porque precisamente definir inteligencia, pues dentro de la humanidad ha sido pues toda una historia. Entonces, precisamente, hasta nosotros mismos, la parte de psicología habla de inteligencia emocional, de los diferentes tipos de inteligencia que tiene el ser humano. Entonces, decir que la parte artificial, pues inteligente, en ese ámbito holístico o ontológico del ser humano, pues precisamente no lo es. Son algoritmos basados en una lógica proposicional que que ha venido aumentando sus capacidades también a medida que la tecnología, que ya no es el CPU, sino el GPU, que más allá de dimensionar los textos, dimensiona las imágenes en texto y todo un avance, ¿no? Más, eh, algunos dicen que es una herramienta válida, otros que no. Entonces estamos en un diálogo, ¿no? Entonces me parece muy interesante, pues, todas las aseveraciones que se dicen porque de aquí a 5 o 10 años, pues va a haber más avance todavía y más dudas todavía al respecto. Sí, muchas gracias. Pues bueno, lo otro que sí es importante es que claramente, o sea, otra vez, pensándonos como ciudadanos de un país determinado, pues sí tendríamos que estar más enterados de todo lo que implica esto, ¿no? O sea, si este tipo de tecnologías va a traer problemas graves en términos medioambientales, porque sí se genera mucha contaminación y sí se gastan muchos recursos, pues entonces sí tendríamos que exigirle a los gobiernos que piensen qué vamos a hacer con eso, ¿no? O sea, si nos va a convenir tratar de desarrollar la inteligencia artificial tal y como se está haciendo, o si incluso va a ser posible que lo hagamos, o si nos va a causar más problemas que los que nos va a resolver, ¿no? Pero para eso pues necesitamos hacer estudios rigurosos, serios sobre de veras el asunto de la sustentabilidad, como esto de ver si se va a compensar un daño posible con un bien posible, ¿no? Como ya mencionaban. Y entonces, aunque no podemos otra vez resolver el problema grande, creo que sí hay muchos ámbitos en los que cada uno de nosotros le toca estar, que puede reflexionar y puede proponer hacer algo, pues para ayudar, como en esta parte de la ética, a tratar de buscar el bien común, ¿no? De la mayoría. Yo creo que por lo menos a nuestros alcances sí debemos de intentar pensarlo e intentar proponer cosas, ¿no? Entonces eso, pues es importante también tenerlo en cuenta. Ujú. Em, ok, me preguntan también sobre mi opinión sobre las problemáticas éticas en cuanto a la creación artística y las producciones audiovisuales generadas con inteligencia artificial.
en cuanto a cuestiones como la pérdida de empleo, los derechos de autor, ¿no? Bueno, a ver, aquí sí creo también, otra vez, hay un problema muy grande filosófico que tiene que ver con cómo definimos a las obras de arte o cómo definimos, ¿no? Eh, a los resultados de ciertos procesos, como de quién son esos resultados, cuál es el objeto de hacerlos, etcétera, que pues los filósofos nunca han terminado de ponerse de acuerdo, menos lo van a hacer ahora y seguro podrán decir cosas muy interesantes al respecto, muy problemáticas. O sea, a lo mejor sí tenemos que cambiar varias de nuestras visiones sobre qué es el arte, sobre qué es un objeto artístico, eh, sobre cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Sobre cuáles, cómo los entendemos y cómo los vivimos y cómo es nuestra relación. Y bueno, la pregunta no está relacionada directamente con eso, pero creo que son problemas muy interesantes y que hay que hacerse las preguntas al respecto y tratar de dar algunos intentos de respuesta. Espero que alguien lo esté haciendo, ¿no? Pero, por otro lado, con respecto al asunto de los derechos de autor y demás, y bueno, el problema de las posibles pérdidas de trabajo y todo esto, yo creo que parte de las consecuencias que tiene estar viviendo en este mundo en donde estas tecnologías están emergiendo y están volviéndose tan omnipresentes y están causando tantos cambios, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas situaciones en donde se le deja de dar crédito a las personas por su trabajo o se pierden trabajos. Y ahí creo que pues algo que sí está mal, o sea, es que las personas afectadas, digamos, pues no hayan podido hacer nada por tratar de defender su propio trabajo o por tratar de, pues que sean respetados sus derechos, digamos, de manera general. En principio, eh, pero pues es un poco consecuencia de que no se sabía, ¿no? Los alcances de toda esta tecnología y que sobre la marcha pues se fueron encontrando las situaciones problemáticas, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita pensando en la presentación que acabo de dar, un caso de estos en donde no se previeron las posibles consecuencias negativas que podría tener para quien ha dedicado toda su vida a usar su voz para hacer audiolibros y de repente le dicen, ah, pues ya con las grabaciones que tenemos ya podemos hacerlo todo lo que falta con herramientas de inteligencia artificial y entonces ya no vamos a necesitar contratarte más, por ejemplo. Eso sí creo que está mal, pero pues que también es consecuencia como de cómo se ha ido desarrollando se han ido desarrollando los sistemas y de cómo no se han previsto cosas como estas. Y bueno, pues creo que sí, las personas pues tendrían que tratar ahí de defenderse, ¿no? Eh, Desafortunadamente, digamos, les va a tocar un momento muy difícil porque justamente se están dando cuenta de que a lo mejor las leyes que tenemos y la manera en la que hemos entendido siempre los derechos de autor y todas estas cuestiones van a tener que cambiar porque las nuevas tecnologías ya no van a estar acordes a cómo estaban las legislaciones anteriores y demás. Y entonces pues va a ser difícil, ¿no? Yo creo que siempre es como cuando hay, como dicen, ¿no? Esto de si de veras estamos en una cuarta revolución, pues en una revolución siempre hay procesos muy caóticos y procesos muy problemáticos, en donde siempre va a haber algunos primeros que salen perdiendo, ¿no? Y que son bajas y que son dolorosas, o sea, no les quiero minimizar, pues, o sea, yo creo que debe ser bastante difícil para una persona perder su trabajo y de la noche a la mañana y luego ya no tener algo que hacer con claridad, pues creo que eso está muy mal, pero más bien creo que se puede entender, ¿no? Pues desde cómo se está dando todo en grande, pero por lo mismo es de esas cosas que sí tenemos, creo que unirnos otra vez como sociedad, pues para hacer reflexiones más profundas, más serias, más razonadas sobre por qué se pueden empezar a dar estos fenómenos, por qué podríamos decir que están mal o no, por qué no los queremos o cómo los vamos a legislar o a pensar o a modificar y ir a exigirle, ¿no? A los gobiernos pues que también haga lo que pueda cuando pueda
por evitar, por ejemplo, injusticias, ¿no? Pensando en los principios que estábamos viendo, pues tratar de ser lo más justos posibles con todos, ¿no? Y en ese sentido, pues también creo que es muy interesante darle seguimiento a los casos grandes que se están dando, ¿no? En los medios, que podemos conocer a través de los medios, sobre problemas como estos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que fue la huelga de actores en Estados Unidos, ¿no? Acabo de ver una noticia de que un grupo de editoriales se había unido para hacer una demanda a los creadores del ChatGPT, justo porque habían usado muchas de sus obras sin permiso. Entonces, como darle seguimiento a esos casos y ver cómo los resuelven, creo que es importante para ir viendo cómo podríamos pensar ahora en todos estos problemas desde estas nuevas perspectivas, ¿no? O sea, en un mundo en el que ya se ve difícil que se vayan a evitar el uso de ciertas herramientas o demás, pero pues ver hasta dónde sí podríamos cambiar, sí podríamos respetar los derechos de autor de las personas, ¿no? Ver hasta dónde sí podremos seguir ofreciendo fuentes de empleo que las personas quieran tener, no nada más al que los obligó a cambiar la nueva tecnología. Y bueno, y ver de todos modos qué sí va a cambiar, porque es muy probable que muchas de nuestras ideas generales sobre el arte, ¿no? Cosas así, pues sí terminen cambiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto resulte interesante como respuesta a esta pregunta. A ver si era esta. Ok, estoy viendo en el chat. Me parece que ya en todas las preguntas que hay aquí. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer un último comentario, una última pregunta. Creo que no. Entonces, bueno, pues podemos terminar aquí esta sesión. Les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado en estas 7 sesiones. Espero que hayan sido interesantes para ustedes. Pues próximamente les estaré avisando del calendario para el próximo semestre. Ojalá que nos sigan acompañando. La verdad es que me da mucho gusto mantener este seminario, que se puede dar con muchas personas de diferentes lugares de este país y de Latinoamérica sobre todo. Y bueno, pues espero que aquí nos acompañen próximamente. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. doctora. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Feliz doctora noche. Karen. Gracias a ustedes. Buenas noches y gracias por todo.